mar de Galilea y hasta el mismo mar de Galilea están convulsionados. Los de la orilla oeste están impresionados. No dejan de comentar. Jesús entró a la sinagoga de Capernaum y enseñó de una manera extraordinaria, y no solo enseñó, sino que tuvo que enfrentársela con un demonio y lo batió. Por otro lado, los de la orilla este también están, y también tienen sus cosas para decir. No saben lo que hizo nuestra orilla. Sanó al hiper reconocido endemoniado de Gerasa. Hizo un revuelo con unos cerdos, hizo una cosa que nos espantó a todos, dicen todavía. Porque manejó así el mundo del espiritual y el mundo de lo corporal y de los animales como quien tiene poder y asombra. Y así como los de la orilla oeste y los de la orilla este hablan de lo que Jesús hace, el mismísimo mar de Galilea tiene algo para comentar. No saben lo que hizo conmigo, dice María. De una sola palabra me calmó. Todavía no lo entiendo. ¡Quieto!, me dijo. No pude hacer nada, quedé tieso. Pero no solo conmigo. No saben lo que hizo con el viento. Después de decirme eso a mí, le dijo: ¡cállate al viento! Todos esos antecedentes de los de la orilla este, los de la orilla oeste y el propio mar de Galilea, Jesús va para su ciudad, Nazaret, la ciudad que lo vio crecer. Aquí está Nazaret, no muy lejos del mar. Allí va con sus discípulos y como tantas veces camina con ellos. Es un camino conocido para Jesús, pero a la vez es desconocido. Lo ha hecho varias veces, pero esta circunstancia especial, todo esto que pasó en las orillas y en el mar, lo hacen ir de otra manera a su Nazaret, a su pueblo, a su gente, a su parentela. Los discípulos saben quién es él, saben que es el profeta. Lo han visto actuar. Pero para la gente que está en Nazaret, es el de siempre. Un poquito más crecido, nada más. Nosotros, porque tenemos acceso a ver lo que pasa en Marcos, desde que empieza hasta que llega este episodio, en el capítulo 6, entendemos que Jesús ha ido creciendo en esto de ser profeta de Dios, en esto de ser el Hijo de Dios que se está manifestando y que Marcos quiere manifestar a sus lectores oidores. Pero esa gente de Nazaret, sigue pensando Jesús en los términos que lo conocía. Así que Jesús llega a su Nazaret, llega a su aldea, y el día que todos se preparan para ir al templo, él también va. Y comienza a enseñar. Y la gente primero mira asombrada, pero empieza a pensar. Hay algo, tiene un aire a este Jesús se llamaba, y lo rodea al que está al lado. ¿No es este el hijo del carpintero? Y como en un paréntesis, esos dos judíos que están en la sinagoga dicen: sí, los marcos que puso en mi casa todavía están en pie. Y la gente se empieza a preguntar, mientras empieza a ver cómo enseña este Jesús que fue tan habitual para ellos, cómo enseña de una manera diferente, poderosa. Y se preguntan, y ya abiertamente, ¿de dónde
estas cosas? ¿Dónde estudió? ¿Alguien lo vio en Jerusalén con algún rabino importante? ¿Cómo que no nos enteramos de que este hijo de nuestra tierra es ahora alguien que sabe enseñar de esta manera? Lo de Jesús es brillante. Explica las Escrituras. Casi convence, casi, a su gente en su sinagoga. Claro, ellos siguen pensando en el niño que se trepaba a las higueras en las siestas, en el adolescente que ayudaba a su papá en el campo a trabajar, en el joven que acompañó a su mamá en su casa, como hermano mayor. Pero no lo tienen como alguien capaz de hablar y enseñar de esta manera. Pero no solo se preguntan por lo que habla y enseña, se preguntan, ¿de dónde sacó el poder para hacer lo que hace? Este purrete nuestro de nuestra aldea. Jesús mira la cara, habla con profundidad, es guiado por el Espíritu, relaciona las cosas que pasan con lo que Él es capaz de leer la Escritura a la luz de su propia vida y explicarla. Y esto parece demasiado para su gente, para sus oidores. Pero si conocemos a María, conocemos a sus hermanas, sabemos que sus hermanas hilan con la nuestra y cocinan con la nuestra en la casa patriarcal. ¿Qué es lo que está pasando en esta escena? ¿Qué pasa que hay tanta resistencia ante Jesús? Bueno, menos mal que nosotros conocemos a un tal Albert Einstein, que entre varias cosas que hizo y dijo esta: triste época la nuestra, es más fácil destruir que un átomo que un prejuicio. Este Einstein desde nuestra época ilumina la escena de lo que está pasando en Nazaret. Hay un terrible prejuicio sobre la persona de Jesús. Prejuicio difícil de destruir de Einstein. Y no solo Einstein. Nuestra época tan vinculada a la psicología también tiene algo que decirnos. ¿Saben lo que dicen los psicólogos de un prejuicio? Que un prejuicio se conforma como una manera que una persona tiene de mirar el mundo y que eso le confiere seguridad e identidad. Tal cosa no se puede hacer. Me siento fuerte porque sé que tal cosa no se debe hacer y como yo no la hago, es parte de mi identidad. Esa es la fuerza psicológica del prejuicio. Así que nuestra psicología moderna también arroja luz sobre esta escena que estamos observando en Nazaret. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Podrá Vladimir Putin, podrá Cristiano Ronaldo, podrá nuestra época entender lo que está pasando en esa sinagoga? ¿Por qué la gente está tratando a Jesús de esta manera? Recordemos, viene de admirar a las orillas y al propio mar de Galilea. Ese es el que está en la aldea de Nazaret. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se da cuenta? Lo que Jesús está haciendo pensar a la gente que lo ve desde el contexto de la Palestina del siglo I, es que Jesús es un impertinente porque está queriendo tener otro honor que el que le corresponde. ¿Cuál es el honor que le corresponde a Jesús? Ser hijo de María. Ser un mero carpintero, decía la versión que leíste. El honor de Jesús es ser uno más que no estudió con ningún rabino.
El honor de Jesús corresponde a una familia estándar, no al de una familia aristocrática que manda a sus hijos a Jerusalén a estudiar con los rabinos. Y esta manera de entender el mundo que tienen los palestinos del siglo I es lo que está trabando como prejuicio para que Jesús entre. ¿Pero quién es este? Pero si este no es. Por eso es que el texto dice que se avergüenzan de él, se asombran, pero se escandalizan. ¿Cuál es el problema para el problema? Este es uno que se le subió los humos, piensan aquí. Este es uno que está pidiendo más honor que el que puede pretender. Es un desubicado, es un ventajero. Es ahí que se le está creyendo y que cree que puede venir a hablarnos desde este lugar de profeta. Me lo imagino a Jesús hablándoles, y no como ustedes que me están atendiendo y que yo veo que estamos juntos en esto, sino me lo imagino con la gente manifestando corporalmente y actitudinalmente ¿quién es? ¿De dónde? ¿Quién se cree? Por eso es que la respuesta de Jesús es dura. Es un proverbio en 2 líneas. Dura. Y dura porque les dice algo que la gente no quiere escuchar. Desliza la posibilidad de que un profeta no sea reconocido entre los suyos. Y que haya otros que no son los suyos, que no son los que lo conocen, que no son de su tierra, que no son de su nacionalidad, que sí tengan esa actitud de reconocer. No hay profeta a veces que se lo honre en su propia tierra, entre su gente, entre su casa. Y pienso a Jesús en esta situación. Un facilitador de la palabra que fracasa como facilitador de la palabra. El prejuicio se come todo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo unos pocos. En Capernaum se tuvo que esconder de la gente que pululaba en la puerta de la casa de Pedro, que lo buscaba. Se tenía que alejar para que la gente no lo siga. Aquí, en su Nazaret, nadie cree. Y Jesús, como facilitador de la palabra, fracasa. En su gente, en su casa. ¿Y saben qué? Los fracasos en casa son triples fracasos y se sienten como cuádruples derrotas. Y los fracasos en la casa de uno son fracasos de madre. Porque uno tiene toda la expectativa con la gente que tiene cerca, con la gente que quiere. Porque uno espera compartir lo mejor que tiene y llegar con lo mejor que tiene. Y el rechazo duele 10 veces más. Y la indiferencia mata 10 veces más en casa. Pienso a Jesús en casa, viviendo esta derrota, viviendo este fracaso. Bueno, Wilfredo, pero no es para tanto, no hablemos del fracaso. El está muy melodramático, la palabra fracaso
La palabra fracaso en el diccionario es esperar que algo suceda y que eso no suceda, ¿sí? Entonces, ¿fracasa Messi cuando erra un penal? Sí, fracasa. ¿Por qué? Porque el tipo la mete siempre. Ahora, ¿es un fracaso inapelable? ¿Es un fracaso... ¿O sí, argentino? Y capaz que por ahí nosotros como argentinos decimos que sí. Porque no sabemos entender muy bien esto del fracaso. Pero fracaso es eso. ¿No le gusta la palabra fracaso? ¿Le gusta más la palabra derrota? No usemos la palabra derrota si les molesta la palabra fracaso. A mí no. Porque creo que se puede aprender del fracaso, como de la derrota. Y que a veces el fracaso de hoy posibilita muchos aciertos más adelante. Sobre todo porque esos fracasos no son definitivos. Y tal es así, que este fracaso no es definitivo, que Marcos en el andar de su evangelio lo va a poner muy claro. Me pregunto con ustedes, hasta aquí, hasta este punto, ¿cuál habrá sido la intención de Marcos de poner en un evangelio que era para animar a otros a seguir a Cristo, tan temprano en su evangelio, este rotundo fracaso de Jesús con los suyos? Podríamos hablar de un consejito a Marcos: che, correlo esto, escóndelo bajo la alfombra, si venimos tan bien, la descoce en el lago, la descoce en la orilla derecha, la descoce en la orilla izquierda, la descoce por todos lados, la gente lo busca, sigamos pum para arriba. Marquito, no te pongo un texto de esto. Hermano, me tira abajo el programa. ¿Cuál habrá sido la intención para que Marcos coloque en su evangelio un texto como este? ¿Será, me pregunto con ustedes, de que también los que leían esto creían que su misión como cristianos estaba fracasando ante el avance del imperio? ¿Será que quienes leían esto en las comunidades cristianas del primer siglo también pensaban y dudaban que esto sea un programa exitoso? ¿Será que habrán sentido ellos la indiferencia y el ninguneo del imperio romano mientras vivían su fe? ¿Y necesitaban un texto como este? Un texto que hable de las derrotas, que hable de los fracasos, que hable de las cosas que no salen bien. Que hablen de que el reino a veces también implica que las cosas no salgan bien. Y posiblemente, muy posiblemente, los lectores y oidores de Marcos enfrentaron estas situaciones frente al Imperio Romano y tuvieron que vivir y preguntarse en qué proyecto estaban. Y sin duda que el ejemplo que Marcos pone en la persona de Jesús y en este episodio los debe haber alentado a pensar cómo entender las situaciones de fracaso, cómo entender las situaciones de derrota, cómo entender de que el proyecto de Dios tan bueno de compartir la palabra, de que extendamos lo mejor que tiene el reino, la vida abundante, etcétera, etcétera, tenga el rechazo mayoritario de los que nos conocen. Y de lo que son parte de nuestra vida y de nuestros afectos. Y pienso que Marcos nos da la respuesta de cómo Jesús trabaja esta derrota o este fracaso. En principio, miren en sus Biblias el texto que sigue. Vemos a un Jesús que está paralizado, vemos a un Jesús enojado y que se tiró abajo, vemos a un Jesús deprimido en la cama, vemos a un Jesús. ¿Qué hace Jesús después de este, entre comillas, fracaso, derrota, como ustedes quieran llamarle? Próximo texto. Llama a los 12. Recorre los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Perfecto. Se paraliza Jesús. Se paraliza la misión con esta derrota. ¿Sí o no?
No. Pero además de él seguir en esa misión, ¿qué hace? Envía a otros profetas. Tal vez en otras aldeas otros profetas sean bien recibidos. Tal vez él yéndose a predicar a otras aldeas es bien recibido y otros profetas en su aldea sí son bien recibidos. Así que Jesús no solo sigue extendiendo su misión, sigue facilitando la palabra, sigue siendo un predicador, sino que envía a otros a hacerlo, lejos de paralizarse. Jesús aprende de la derrota y multiplica el avance del reino. ¿Y el pasaje que sigue cuál es? Pero ojo que la misión tiene costo. Jesús va a reafirmar que esos profetas que salen como él tienen que sufrir el costo. A veces sufrirán el rechazo, a veces sufrirán el ninguneo, a veces sufrirán la muerte por ser profetas. Así que Marcos nos está diciendo, Jesús no se paralizó, Jesús armó equipo, Jesús envió equipo, Jesús también compartió con su equipo y dejó claro los costos que tiene el facilitar la palabra. Y finalmente ese capítulo termina en el versículo 30, diciendo que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Qué lindo que la misión es volver a estar con Jesús. Qué lindo. Qué lindo que la misión sea facilitar la palabra, predicar, compartir el Evangelio, hacer experiencia, hacer camino, ser equipado por el Señor, ser enviado por el Señor con un propósito, pero finalmente volverse a encontrar con Él para decirle: ¿sabe cómo me fue? ¿Sabe lo que aprendí en el camino? ¿Sabe lo que implicó para mí ser profeta? Así que Marcos nos da un panorama completo de cómo Jesús supo digerir este fracaso, esta derrota. ¿Puede un facilitador del arca fracasar en un seminario? ¿Puede un profesional cristiano ético fracasar en su negocio? ¿Puede un buen papá, una buena mamá fracasar como papá y como mamá siendo cristiano? ¿Puede un matrimonio de gente cristiana que se ha casado fracasar como matrimonio? Jesús redobló la puerta. Después de ese fracaso redobló la puerta. Así es. Nos puede ir mal en un seminario. Nos puede ir mal como Langham. Que todo lo que hemos crecido se caiga en 5 años. Nos puede. A ver. Nos puede haber hecho y haber sido fiel a Dios, ¿no? ¿Se entiende? No es un fracaso porque fuimos irresponsables, no doblamos las rodillas, no le preguntamos a Dios cómo era el plan, no nos capacitamos, no nos importó quién era nuestro auditorio y no pensamos en ello, ¿tá? Eso muy probablemente vaya al fracaso. Por gracia de Dios puede ser que no, porque le gusta a Dios, tiene este humor tan particular que a veces de lo peor que hacemos saca lo mejor. Pero es bueno no ser protagonista de ese fracaso, ¿sí? Pero puede ser que vos te prepares, puede ser que estés aquí, podría haber ido a pasar el fin de semana largo a otro lado. ¡Wow! ¿O no? ¿Cuántas cosas para hacer con la esposa? ¿Cuántas cosas para hacer con los hijos? Ir a dar una vuelta al campo, visitar al hermano. ¿Cuántas cosas hemos dejado? Estás acá. Y Tito está por allá.
Y si a pesar de todo eso, y de la oración, y la disposición al Señor, y la fidelidad, y el cultivarse responsablemente en esto de ser facilitadores, y en pensar en nuestros auditorios, y en pensar cómo Dios nos querrá, y a dónde nos querrá, y juntarnos, invertir tiempo y energía, todo eso, tal vez se puede fracasar. Tal vez podemos sufrir una derrota. Yo quisiera que pensemos esto, como facilitadores de la palabra y como equipo del Ángel. Yo estoy sorprendido con Normal. No lo hizo ninguno de nosotros. Yo no lo hice. Cuando yo miro el equipo con el que estoy, cuando yo comparto tiempo con ustedes y digo, sueño cosas, digo, yo no lo hice. Esto ha sido un regalo de la gracia del Señor. Pero también podemos pensar que las cosas no salgan bien alguna vez. Y allí deberemos aprender a digerir la derrota como Jesús lo hizo, personalmente, o como movimiento, o como siervo de este movimiento. Quiere el Señor darnos su gracia para aprender de Jesús en esto. Quiere el Señor darnos su gracia para que Jesús modele nuestras facilitaciones de la palabra, sean excelentemente bien reconocidas o sean, a pesar de nuestro esfuerzo, rechazadas, ignoradas, ninguneadas. Ahí donde estás, júntate con el que tenés al lado y expresale al Señor en una oración algo que Él te haya dicho en esta reflexión. Oramos.